más frescos que el domingo pasado. Ahora tienen una calabacera por lo menos. Así que abrimos nuestras Biblias en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Y dice así: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Padre, te doy gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por un día más de vida, Señor, gracias porque tu misericordia, Señor, nos alcanza y se renueva cada mañana. Señor, yo te pido en este tiempo que estés obrando en nuestras vidas, Señor, que me permitas, Señor, ser de bendición, Señor, a través de tu palabra. Señor, ayúdame, Señor, que no sea de tropiezo para mis hermanos. Te ruego que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Bueno, voy a hacer la predicación, va a ser una predicación temática. Este es versículo, digamos, para comenzar. Y quisiera hablar respecto al compromiso. ¿Y qué es un compromiso? Un compromiso es una obligación establecida entre una o varias personas para llevar a cabo algo. Y en particular hoy vamos a hablar del compromiso, de nuestro compromiso para con Dios y para con su iglesia. Pasamos todas nuestras vidas, aquellos que somos adultos, los niños también, ¿no? comprometiéndonos en distintas áreas, distintas cosas, compromisos sociales, compromisos laborales, civiles, compromisos escolares, comerciales. El mundo se maneja así. Quizás muchos de los jóvenes hoy en día no conocen o no se van a acordar de que antes, las personas de antes, no necesitaban tarjeta de crédito, no necesitaban firmar algún papel para poder pedir fiado, para sacar un crédito, para poder ir a un negocio y comprarlo. Simplemente, con un estrechón de mano, quedaba un pacto, era un compromiso que esa persona asumía, sin que haya ningún papel legal que avale. Pero lamentablemente, en estos tiempos, ese compromiso ha quedado de lado. Hoy en día las personas no se quieren comprometer, o peor aún, no quieren respetar el compromiso que hicieron o que asumieron, ¿no? Vemos cuántas veces personas que van y sacan a crédito y después no los quieren pagar, ¿no? Se mudan, o cuando va el cartero dice no hay nadie. No sé si conoce a alguien así. No, hoy en día las personas no se quieren comprometer. No estoy hablando solamente en el ámbito secular, lamentablemente también pasa en el ámbito cristiano, entre los creyentes, entre los hermanos. Hay hermanos que no quieren comprometerse, no quieren asumir la responsabilidad de pertenecer a una iglesia local. Simplemente se conforman con venir los domingos, los días de reunión, simplemente sin comprometerse, para no ser juzgado, para no ser corregido, exhortado, animado. Simplemente quieren venir, sentirse cómodos e irse. No quieren compromiso, no quieren asumir ese tipo de compromiso. ¿Y eso es por qué? Porque no están comprometidos con el Señor. Y la razón porque hay cristianos que están asistiendo fielmente a las iglesias, pero su corazón no está puesto en el Señor. Es porque les falta un compromiso personal con Dios. Cuando alguien se convierte a Cristo, promete servir a Cristo, promete obedecer su palabra, en ese momento que se convierte a Cristo adquiere un compromiso, no solo con Dios, sino también para con su iglesia. Es un compromiso eterno. Por eso arrancábamos este pasaje en Filipenses 1:29, que dice: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él.
El apóstol Pablo está escribiendo a los filipenses, a la iglesia de Filipo, y les dice: queridos hermanos, a ustedes se les dio este privilegio de confiar en Cristo. Pero también se les dio el privilegio de sufrir por Él. Tenemos este compromiso. Una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, aceptamos este compromiso de confiar en Él y de sufrir en Él. Y a través de esta misma carta, en el capítulo 2, vamos a ver 3 personas que han aceptado este compromiso. Este compromiso no solamente para con Dios, sino también para con su iglesia. Y el primero que vemos lo encontramos en los versículos 19 y 22 de Filipenses capítulo 2. Y habla de Timoteo. Todos conocemos a Timoteo. Pablo le escribe 2 cartas. Se les conocen como cartas pastorales. Y dice así, lo voy a leer en la traducción nueva traducción viviente. Le da un poco más de sentido a lo que les quiero compartir. Y dice así: si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme a traer noticias de comunidad. Timoteo estaba dispuesto al sacrificio. Timoteo era un discípulo que le importaba la obra del Señor más que ocuparse de sus cosas. Dice, y Pablo va a describir a partir del versículo 20 cómo era Timoteo, cuáles eran las características del hermano. Dice: no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos, no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben, como Timoteo ha dado muestras de lo que es. Porque como un hijo con su padre, me ha servido a mí, a mi lado, en la predicación de la buena noticia. Timoteo es un hermano que está más preocupado por cumplir la obra de Cristo que por cumplir sus propios propósitos, sus propios asuntos. La pregunta de esta mañana es: ¿cuán comprometido estamos o cuán comprometido estás en la obra de Cristo? La pregunta que deberíamos hacernos cada uno particularmente: ¿cuán comprometidos estamos en la obra de Cristo? Si el apóstol Pablo estaría vivo hoy en día y escribiría una carta, así como los filipenses, y tendría que escribir particularmente de vos, de mí, ¿qué crees que escribiría? ¿Qué crees que pondría en esa carta? ¿Diría: no cuento con nadie como tu nombre, como Timoteo? ¿O qué diría? Si Pablo tuviera que evaluar nuestro compromiso con Cristo, si fuéramos evaluados nuestro compromiso, teniendo un puntaje del 1 el más bajo, el 10 el más alto, ¿con cuántos Timoteos crees que te puede catalogar de acuerdo a tu compromiso con el Señor? ¿Estarías en un 10? ¿Estás en un 8? ¿O estás en un 1, un 2? ¿O eres de esas personas que no estás comprometida con la obra del Señor? El segundo ejemplo lo vemos en los versículos 25 al 30 y va a hablar de Epafrodito. Epafrodito estuvo a punto de morir por la causa de Cristo. Pablo escribe en el versículo 25, dice: mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Después, en los versículos más adelante, del 26 al 28, va a detallar un poco más de la vida de Epafrodito. Y en el 29 le dice a los filipenses: recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él merece. ¿Por qué? Él le va a decir por qué deben recibirlo así a Epafrodito. Dice, versículo 30, porque arriesgó su vida
por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Durante el tiempo que Epafrodito acompañó a Pablo en la cárcel, él enfermó gravemente y estuvo al borde de la muerte. Sin embargo, a pesar de esas dificultades que él tuvo, se mantuvo firme al lado del apóstol Pablo, sirviéndole en todo lo que le fuera útil. Y por eso el apóstol Pablo lo reconoce y dice: a este Epafrodito recíbalo como se merece, hónrelo como se merece, porque hombres como estos, que estén dispuestos a morir por la causa de Cristo, hay pocos. Hay pocas personas que están comprometidas a un 100% con el Señor. El apóstol Pablo nos enseña que debemos honrar a los que dan su vida por la causa de Cristo, aquellos que están dispuestos a sufrir la pérdida personal a favor de la ganancia de la obra de Cristo, aquellos que están dispuestos a dejar todo por seguirle a Él, aquellos que están dispuestos realmente a poner su vida a causa de la obra de Cristo. Vemos dos personas que han entendido lo que es comprometerse con el Señor. Dos personas que han sabido entender lo que es comprometerse con la iglesia de Dios, sin importar las consecuencias, sin importar las circunstancias que pasaban a su lado. Ellos habían decidido seguir a Cristo, comprometerse. Y el tercer ejemplo que vemos, este es el mayor ejemplo de todo, lo vemos al principio del capítulo 2 de Filipenses, en los versículos 5 y 8, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Timoteo estuvo dispuesto a poner la obra del Señor en primer lugar antes que sus propios asuntos. Epafrodito estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, pero Cristo murió por su causa. Y su causa era llevar a pecadores al conocimiento del Dios verdadero y por medio de su sacrificio darnos salvación. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: sea de esta forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la vida nueva, la nueva vida de Cristo, ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Cristo sí murió por nosotros. Y lo hizo no para que nosotros vivamos ahora para nosotros mismos, sino para que ahora nosotros muramos a nosotros mismos y vivamos verdaderamente para servirle a nuestro Señor Jesucristo. Para estar verdaderamente comprometidos con Dios, primero debemos reconocer el significado de esta relación en nuestras vidas. Nuestro compromiso con Dios se basa en el hecho de que Él nos ha elegido, Él nos ama y desea una relación personal con nosotros. Nuestro compromiso con Dios nos lleva a crecer en la fe y en la obediencia. A medida que vamos cultivando nuestra relación con Dios, comenzamos a confiar más en Dios, plenamente en Él, y a seguir sus mandamientos con mayor disposición, y continuamente buscamos permanecer en su presencia. Continuamente buscamos la santidad. ¿Por qué? Porque queremos agradarle. A medida que nos vamos comprometiendo, entendemos que debemos dejar nuestra vieja vida y comenzar a vivir de acuerdo a Él nos ha mandado. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como creyentes somos miembros de este cuerpo. Y el compromiso con la iglesia implica la participación activa de cada uno de sus miembros.
Imagínense que somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo, los pies no quieren caminar, los brazos no quieren moverse. No, el cuerpo responde a la cabeza. Al buscar el rostro de Dios, compromiso con la iglesia, somos edificados. Tenemos que tener una participación activa, ya que estamos llamados a servirnos unos a otros y usar nuestros dones para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo podemos edificar el cuerpo de Cristo si no nos comprometemos con su iglesia? Es imposible edificar al cuerpo de Cristo virtualmente, viendo una prédica de una computadora. Es imposible. Al utilizar nuestros talentos, nuestro tiempo y los recursos para servir a los demás y apoyar la obra de la iglesia, demostramos nuestro compromiso tanto con Dios como para con su pueblo. El compromiso con Dios y la iglesia nos lleva a un crecimiento y a una madurez espiritual. Al buscar el rostro de Dios y someternos a su voluntad, vamos a ser transformados a la imagen de su amado Hijo. Vamos a ser transformados a la imagen de Cristo. Y esto tiene implicaciones eternas para nuestras vidas. Y vamos acumulando tesoros en los cielos y nos aseguramos que nuestras vidas tengan un impacto duradero. Vemos estos 9 días, ¿no?, que hay hermanos que no han perdido la asistencia, ¿no?, de trabajar día y noche, los hermanos, para que ustedes puedan tener un lugar cómodo para estar frescos. Cortaron a las 12 de la noche. Hermanos que han entendido el compromiso de servir al Señor. Hombres y mujeres que han entendido que primeramente está Cristo y su iglesia y han dejado de lado muchas de sus obligaciones terrenales, porque han entendido que primeramente debemos servir a nuestro Señor. Cuán importante es entender que lo que nosotros estamos haciendo no lo hacemos simplemente con las personas. Lo hacemos porque hemos asumido desde el momento que Cristo nos ha comprado a precio de sangre, hemos asumido un compromiso para con Él y para con su iglesia, para con su cuerpo, entendiendo que eso es lo más importante para nuestras vidas. Porque no solamente va a edificar a mis hermanos, sino que también va a edificar mi vida. Me va a edificar. Permítame contarle una fábula. Se llama La gallina y el cerdito. No sé si alguna vez la escuchó. No estoy hablando de equipos de fútbol. No voy a hablar de equipos de fútbol. La fábula dice que iba una gallina con un cerdito caminando por la ruta. Y de repente iban hablando, conversando de las cosas de la vida. Y la gallina le dice al cerdito: oye, cerdito, ¿qué te parece si nos asociamos y abrimos un restaurante? Caminando, los dos no tenían nada que hacer. Y bueno, la gallina empezó a imaginar, ¿no?, qué es lo que podía hacer. Bueno, y el cerdito dijo: interesante, no lo había pensado, es una buena idea, no va a rendir, está bueno. Y le pregunta el cerdito a la gallina, dice: ¿y cómo lo llamaríamos? ¿Qué nombre le vamos a poner a este restaurante? La gallina piensa y le dice: bueno, tendríamos que llamarlo por nuestros platos centrales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el mejor nombre que debemos hacer es ponerles huevitos con jamón. Y el cerdito empezó a pensar, ¿no?, y le dice: gallina, este nombre no me gusta mucho. Y la gallina dice: ¿pero por qué? Si es lindo, a los chicos les va a gustar, ¿no? Es un lindo nombre.
Y el cerdito le dice, se para en medio del camino y le dice, hace una pausa y le contesta, ¿sabes? De ser así, yo estaría totalmente comprometido con el restaurante, pero vos solamente estarías involucrado. Porque para que pueda estar el jamón, yo debo sacrificarme, yo debo entregar mi vida. En cambio tú, con un simple esfuerzo, ya puedes poner huevos todo lo que... ¿Qué quiero decir con esto? El compromiso requiere un poco más. Cuando vos te comprometés con lo que haces, lo sentís tuyo. Esa es la gran diferencia entre las personas que están simplemente involucradas con las personas que realmente están comprometidas con la obra de Cristo. Y permítame hacerle esta consulta, esta pregunta, sin ánimo de ofender. ¿Cómo es tu compromiso para con Dios y la iglesia? ¿Estás involucrado o estás comprometido con la causa de Cristo? ¿Estás comprometido como el cerdito que está dispuesto a dar su vida? ¿O solamente tu compromiso es como la gallina, que simplemente usas el mínimo esfuerzo, el mínimo sacrificio, con tal que te vean? Y lamentablemente hay gallinas, o hay creyentes que son gallinas, que ponen huevo de vez en cuando, pero hay otros que son cerdos, por los que se comprometen plenamente con la obra de Cristo. Finalizando, ¿sabes, mi hermano? Ser un cristiano va a demandar sacrificio, va a demandar que dejes cosas en el camino, va a demandar tu tiempo, va a demandar tu esfuerzo. Pero si eres un hijo de Dios, debes estar comprometido con su obra. Si eres un hijo de Dios, debes dejar de lado las cosas de este mundo y empezar a enfocarse en las cosas de Dios. Conclusión, nuestro compromiso con Dios y la iglesia es de suma importancia, ya que va a moldear nuestras vidas, enriquece nuestra fe y nos permite participar del propósito divino por el cual fuimos creados. El servir a Dios no es para cobardes, no es si tengo tiempo dejándole las obras a Dios. El comprometerse al Señor es entregar toda mi vida a Él, dejar todo en sus manos. El servir a Dios es un compromiso que, si es necesario, debemos estar dispuestos a dejar todo para su gloria. Como creyentes, podamos entender que el ser llamados por Dios es que aceptemos este compromiso, este llamado al compromiso, a que vivamos vidas que glorifiquen a Dios, vidas que edifiquen a su pueblo, porque al hacerlo encontramos nuestro verdadero propósito en este mundo. Así como vimos en la vida del apóstol Pablo, Timoteo o Epafrodito, personas que han entendido la importancia de comprometerse con la obra de Dios. Cuán importante es comprometerse en la obra de Dios. Mi hermano, si tú eras de estas personas que en la vida creías que ser como la gallina ya era suficiente, ya alcanzabas la cuota ante Dios, ¿sabes? La palabra del Señor nos dice que no, que debemos estar dispuestos a dejar todo, así como el Señor, que ha dado su vida en sacrificio, hasta las últimas gotas de sangre, ha dado el sacrificio para que su obra sea completa. Que podamos meditar
en la palabra del Señor, que podamos entender y que podamos arrepentirnos si realmente no hemos estado comprometidos realmente con la obra del Señor. Pedirle perdón al Señor y levantarnos y poder comprometernos y entender la importancia de ser comprometidos con Dios y con su iglesia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que vemos tu maravillosa obra, Señor, como tú vas transformando nuestros